Estoy en la ciudad de Nápoles, en el claustro de Santa Clara, que fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial y reconstruido en el año 53. Aquí descansan los restos del siervo de Dios, Salvo de Aquisto. Ahora me gustaría compartir con ustedes quién fue Salvo de Aquisto. Y bien, Salvo de Aquisto es un joven italiano de 22 años que dio su vida por desconocidos, policía napolitano, destinado luego de haber hecho la campaña en África en una localidad cercana a Roma, Palidoro, y localidad que fue ocupada por los alemanes en el año 43, luego de que los italianos o Italia hubiese roto su alianza con Alemania y hubiese pactado una alianza con los aliados, de modo que el territorio italiano ocupado por los alemanes, anteriormente aliados, ahora enemigos. Entonces, en esa situación se encuentra Salvo. Como dije, es un vicebrigadier, se llama aquí, vendría a ser un oficial subalterno de la policía, dei carabinieri, como lo llaman aquí, que estaba a cargo del pueblo, de la comisaría del pueblo, ya que el brigadier se había ausentado, ¿no? Estamos en septiembre del año 1943. Y bien, entonces el ejército alemán ocupa Roma, ocupa también Palidoro, que es una localidad cercana. Un batallón de soldados alemanes está haciendo una ronda revisando casas abandonadas, y durante una de esas rondas explota una granada, una bomba, ¿no? Mueren 2 soldados alemanes, son heridos otros 2. El hecho fue claramente un accidente, un hecho accidental que el jefe del batallón, por no asumir su responsabilidad, por no señalar la impericia, la imprudencia de sus soldados, afirma que es un atentado, lo cual es realmente imposible, porque, repito, era un lugar abandonado donde nadie esperaba que hubiese soldados alemanes, ¿no? De hecho, después los historiadores dicen que los pescadores de Palidoro usaban granadas para pescar, lo cual estaba prohibido. Entonces probablemente eran granadas que tenían ese uso realmente, comercial, que no tenía nada que ver con la guerra. Aquí el jefe alemán se comporta de una forma cobarde, como un auténtico canalla, porque hace de un accidente un atentado, y los alemanes tenían la costumbre de tomar represalias con los civiles. Esto de tomar represalias con los civiles es nuevo en la guerra. Es importante, y aprovecho la historia de Salvo para comentarlo, diferenciar la guerra del siglo XX de las guerras del siglo XIX, del siglo anterior. En el siglo anterior las guerras eran entre ejércitos, entre guerreros, que tenían sentido del honor, sentido del respeto, que se cumplían reglas, normas. Eran ejércitos que representaban al país, a la política del país. Era un arte, era una vocación, y no implicaba de ninguna manera toda la población, al menos directamente. En la Segunda Guerra Mundial, en cambio, la guerra se hace una guerra total, donde los enemigos no son ejércitos, sino pueblos.
y cada miembro, cada ciudadano del pueblo es enemigo o amigo según el pasaporte que lleve. Esto obviamente es contrario a la verdad, contrario a la moral, es una guerra inmoral absoluta, llevada a cabo sobre todo por los alemanes, pero no exclusivamente. Y entonces lo que hace el jefe del batallón es aplicar esta idea inmoral, que es la segunda, digamos, el segundo gran pecado que comete, que es elegir 22 paisanos campesinos para ser fusilados. Es decir, no solamente él oculta el carácter accidental de la explosión, sino que en forma de represalia, por cada soldado alemán, 11 italianos, entonces rastrilla el pueblo de Polidoro y elige 22 personas, entre ellas un niño de 13 años. Y entre ellas también está Salvo d'Acquisto, el responsable, representante del Stato in ese momento in Polidoro. Attentato. Come potete affermarlo con tanta sicurezza? Salvo, como representante del Estado, pide hablar con el jefe, con el comandante alemán, e insiste y le explica que la explosión fue accidental. El comandante alemán insiste que había sido un atentado y que deben pagar con su vida 22 italianos. Salvo insiste, el comandante no le hace caso, entonces estas personas son llevadas fuera al campo, acompañadas de su familia. Hay un par de películas acerca de Salvo d'Acquisto, y les obligan a cavar una fosa común. Entonces Salvo, al ver que lo van a matar, él nuevamente pide hablar con el comandante y se declara culpable. Dice que él fue el responsable, que él cometió ese atentado inexistente. Este es el acto heroico de Salvo, porque en ese momento se podía pensar que, como la mayoría pensaba, que esto de cavar fosas era en realidad una escena que estaban haciendo los alemanes para atemorizar a los italianos, que no los iban a matar. Porque estos campesinos que hace media hora estaban con la pala o el pico o con sus animales, no se podían imaginar que su destino era ese. El campesino está fuera de la guerra, su guerra es contra las plagas, contra la sequía, contra las inundaciones, pero la mentalidad del campesino, de estos campesinos de la Italia profunda, estaba muy lejos de los problemas bélicos y políticos de la época. Les parecía imposible. Salvo, en cambio, se da cuenta que es verdad. Y entonces, en ese momento, él piensa en los demás. Y se declara culpable, de modo que su muerte es inevitable. Hasta ese momento era evitable, al menos tenía probabilidad de vivir. Cuando se declara culpable, entonces firma la sentencia de su propia muerte. El comandante, este auténtico canalla, se da cuenta perfectamente que Salvo es inocente. Él sabe perfectamente que había sido un accidente, y sin embargo acepta la confesión de Salvo d'Acquisto, de este joven de 22 años, como verdadera, de modo que libera a los 20 compañeros de Salvo, que se reúnen con su familia. Salvo es detenido, se para, digamos, junto a la fosa común. Le dice a un compañero unas palabras, le dice: se nace y se muere. Y es fusilado, en ese momento es asesinado, el 23 de septiembre del año 1943.
El testimonio de Salvo d'Acquisto es un testimonio donde el héroe y el santo se unen en una misma persona. Por eso Salvo, más allá de que fue declarado héroe y ha recibido la medalla de honor del gobierno italiano, la medalla de oro, también ha sido declarado siervo de Dios y está en el proceso de canonización. Bien, quería finalizar este relato sobre Salvo d'Acquisto con algunas breves reflexiones. En primer lugar, él es un policía y él se siente obligado, como representante del Estado, a defender a los suyos. Me encanta porque lamentablemente la profesión de policía está como desprestigiada hoy por la corrupción de las instituciones, como otras profesiones también. Y entonces el ejemplo de Salvo d'Acquisto viene a recordarnos la belleza, la nobleza, la dignidad del ser policía, ¿no? La vocación de defender a los inocentes. En segundo lugar, Salvo es la imagen del antitotalitarismo, porque el totalitarismo, lo dije varias veces aquí, es el sacrificio de las personas en el altar de las ideas. Ideas muy lindas, como la de libertad, como la de patria, como la de la igualdad, pero que son ideas, no son realidades, mucho menos humanas, no son personas. En cambio, para Salvo lo que importa es la vida de estos, como lo llaman aquí, contadinis, o sea, paisanos, campesinos, gente buena, gente rústica, gente que está lejos de toda idea política y de toda sangre, de todo derramamiento de sangre, que se dedica a sembrar y a cuidar de su familia. Eso es lo importante, esas vidas son más importantes que la vida del propio Salvo, así él lo siente, y por eso da su vida por ellos. En tercer lugar, tiene 22 años, es un joven, lo que hoy sería casi un adolescente, y sin embargo tiene una madurez impresionante. La última frase, ¿no? Un joven de 22 años se nace y se muere, como resignándose al hecho, a esto que está sucediendo, ¿no? Finalmente, su cristianismo atestiguado por tantas otras personas y que lo llevan en estos días a los altares. Que tengan un muy buen día.